Cuidó del abuelo mientras los hijos se peleaban por la herencia. Descubrió algo increíble. Ana, con sus 24 años, se sentía como el salvavidas en medio de una tormenta familiar. En Valle del Sol, el calor abrasador no era nada comparado con la ferocidad de las rivalidades. Sus primos, fervorosos por la herencia de don Luis, la ignoraban, como si su dedicación por el abuelo valiera menos que los billetes que podrían obtener. La familia debería estar unida, se repetía, pero la mirada cansada de su abuelo, quien a sus 80 años aún guardaba un espíritu indomable, desgarraba su corazón. El mundo a su alrededor se llenaba de malestar. Los murmullos en el salón familiar, exclamaciones desgarbadas y la desesperanza manifestándose en cada esquina. Mientras organizaba documentos viejos, Ana no esperaba el eco de una conversación que cambiaría su vida. Las cartas que descubrió revelaron secretos de valor inestimable, relatos de sacrificio, dignidad y luchas pasadas. Pero cada descubrimiento le generaba más ansiedad. ¿Cómo podía enfrentar a sus primos? Eran ellos los que veían el valor solo en el dinero. Sus mentes estaban ahogadas en ambición, y Ana se retorcía de miedo ante la idea de ser acusada de traición si decidía compartir lo conocido. La atmósfera era tensa, el salón una trinchera de desconfianza. Su mente silbaba como un tambor de guerra, y cada susurro hacía eco de sus dudas. Lo más inquietante era la lucha interna, el amor hacia su abuelo versus los valores que había ido descubriendo a través de las cartas. En medida que el milagro de la revelación se atisbaba más claro, la pregunta golpeaba su mente. ¿Qué significa realmente heredar? Era un juego de lealtades, un dilema moral que la mantenía despierta por la noche. Sus primos eran como sombras al acecho, y cada día que pasaba debajo del mismo techo incrementaba la tensión. Temía que su propia dedicación a don Luis se volviera un arma en su contra. El ambiente se volvió más asfixiante. Justo cuando alcanzó un momento de claridad, Ana sintió un golpe en la puerta. Su estómago se encogió. Era uno de sus primos. «Necesitamos hablar antes de que sea demasiado tarde». Aquella frase retumbó en su mente, y Ana sabía que se estaba acercando a una encrucijada. La urgencia en su pecho crecía, y la lucha por mantener la paz se volvía más desgastante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana respiró hondo mientras su primo la miraba, los ojos llenos de una mezcla de ansiedad y desafío. El aire entre ellos se sentía denso, como si cada palabra que pronunciaran o cada silencio que compartieran pudiera marcar el desenlace de la historia familiar que ella amaba y que, al mismo tiempo, parecía estar desmoronándose. Los ecos del pasado y las ansias del futuro colisionaban en su mente y solo pudo pensar, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar para proteger lo que realmente importa? Cada opción que barajaba se sentía como una traición a otra parte de su alma. La verdad se cernía sobre ella, lista para desatar una tormenta que jamás imaginó. La tensión era palpable en el aire, y Ana sintió como su corazón latía con fuerza. La inminente charla con su primo podría ser el punto de inflexión en su vida. «¿Qué es lo que quieres, Javier?», preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque su mente latía descontrolada. «Tenemos que hablar de lo que hemos encontrado, lo que mi padre y tú hemos estado guardando».
El rostro de Javier se tornó serio, revelando una faceta que Ana jamás había considerado. Era el aliado que nunca había esperado en medio de la vorágine, pero también un rival a la vez. Ana frunció el ceño, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. La lealtad, Ana, siempre por encima de todo. Sin embargo, su madre no había estado expuesta nunca a las crueldades del juego de poder en el que se involucraba la familia. Sabes sobre las cartas, ¿no? Sabes que lo que tenemos va más allá de la herencia material. No estoy aquí por eso. Javier apretó los dientes con el rostro tenso. Me interesa proteger lo que es nuestro, y eso incluye a abuelo. Necesitamos unir fuerzas para averiguar la verdad detrás de su legado. Ana sintió que, por un instante, el mundo se desvanecía a su alrededor. Una idea descabellada había empezado a tomar forma en su mente. Tal vez podía utilizar esta situación para fortalecer su relación con su abuelo y enfrentar a sus primos con una posición sólida y unificada. Pero en el fondo de su alma, una pequeña voz le advertía que la ambición de Javier podría ser igual de traicionera que la de los demás. Siguieron conversando, una mezcla de propuestas arriesgadas y tentativas de demarcar sus posiciones. Ana comenzó a plantear preguntas que antes le aterraban. ¿Qué pasaría si decidía compartir lo que conocía de las cartas? ¿Se volverían en su contra? Pero también sabía que proteger la memoria de su abuelo significaba desafiar el voraz apetito de su familia. Añadía una mayor carga a su conciencia, pero la idea de enfrentarse a sus primos en términos de valores y lo que realmente importaba parecía más atractiva que ceder a la presión. Cuando la conversación tocó su punto culminante, Ana propuso indagar más sobre el pasado de don Luis, realizar un arqueo de su legado más allá del dinero. La mirada de Javier se iluminó, como si vislumbrara una oportunidad de influencia inesperada. Sin embargo, en el fondo de su mente, Ana cuestionaba la lealtad de su primo. Había crecido junto a él y conocía sus ambiciones. Cada vez que se veía al espejo, sus propios miedos reflejaban en su mirada. Al finalizar aquella tensa charla, Ana se sintió más empoderada, aunque el peso de la decisión empezaba a ahogarla nuevamente. Había trazado un plan que podría cambiar la dirección de su vida y un legado familiar que se tambaleaba. Pero, en conjunto, seguía sintiendo que la tempestad se intensificaba a su alrededor. Las sombras de sus primos la acechaban desde cada rincón de la casa. Mientras se retiraba, los pensamientos se apoderaban de ella. ¿Sería capaz de arriesgar todo por lo que creía correcto? La noche se cerraba y su resolución empezaba a tomar forma en su mente. Sin embargo, un nuevo dilema se alzaba en su camino. Tendría que decidir si enfrentarse a sus primos antes del cónclave que estaban organizando para discutir la herencia. ¿Cómo reaccionarían? La pregunta la siguió mientras se hundía en la oscuridad de su habitación, cada vez más convencida de que el verdadero legado de su abuelo no se medía en dinero, sino en honestidad y amor. Ana se preguntó si en verdad podría hacer frente a los demás, pero la urgencia de la situación le indicaba que había llegado el momento de actuar. En ese instante, el peso de su propia lucha interna estalló en su mente. Su abuelo merecía más que una batalla familiar burda, y una chispa de determinación recorrió su ser. «No puedo quedarme de brazos cruzados», se murmuró, antes de caer en un profundo sueño lleno de incertidumbres y esperanzas. A la mañana siguiente, sabiendo que la confrontación era inminente, Ana se sintió más fuerte que nunca. La verdad había florecido en su corazón, pero aún quedaba un largo camino por recorrer para defenderle ante su familia. Con el valor de enfrentar lo que se avecinaba, se preguntó, «¿Estoy lista para el caos que esto provocará?» Despertó con la mente nublada, pero en el aire flotaba una nueva determinación.
Ana sabía que tenía que abordar a sus primos, pero no podía permitirse el lujo de hacerlo sin una estrategia. La ambición y el ego eran los motores de cada uno de ellos, y cualquier desliz podría convertirla en el blanco perfecto. Se sentó en su cama, el sol de la mañana iluminando su cara, y comenzó a trazar un plan. En su vida había aprendido a observar a los demás, la forma en que sus primos se comportaban, su lenguaje corporal, las palabras que elegían cuidadosamente en medio de las disputas familiares. Todo tenía un significado más profundo. Reflexionó sobre el carácter de cada uno: Javier, su confidente y potencial rival; Ethan, el mayor, cuya actitud intimidante siempre le había hecho sentir inferior; y Gabriela, la manipuladora astuta que sabía cómo jugar las cartas a su favor. Esos eran los personajes del escenario, pero ahora iba a ser parte de la obra principal. Sus días de aceptar decisiones impuestas estaban a punto de terminar. Como primer paso, se sumergió en la investigación de la vida de don Luis. Analizó cada documento que pudo encontrar, hablando con ancianos de la familia, buscando entre los archivos polvorientos que su abuelo había dejado atrás. Ana se dio cuenta de que había mucho más que meras cartas y dinero. Su abuelo había sido un hombre de valores, alguien que había luchado por mantener la integridad en la familia. Cuanto más investigaba, más se sentía conectada con la herencia emocional que su abuelo le había dejado. La obsesión por la verdad comenzó a consumirla, pero no era un fuego destructivo. Al contrario, la motivaba a rediseñar su lugar en la familia. Conocía el próximo encuentro sería explosivo. Decidió convocar a sus primos en la casa de su abuelo, un escenario cargado de recuerdos y emociones. La nostalgia podía ser tanto un aliado como un enemigo, y quería convencerse de que el futuro podría estar basado en lo que su abuelo había querido construir. Había planeado compartir no solo su investigación, sino también su visión de lo que significaba ser un verdadero legado de don Luis, más allá del ámbito material. A medida que la fecha del encuentro se acercaba, las horas se sentían largas y tortuosas, como si el tiempo se burlara de ella. Debatió cada palabra que pensaba pronunciar, cada argumento que planeaba aducir. ¿Qué pruebas necesitaría para respaldar su posición? No se trataba simplemente de ganar la discusión, se trataba de crear un nuevo discurso familiar, uno que desafiara la codicia y celebrara el auténtico legado de don Luis. Ana sintió que la presión aumentaba. Los cuestionamientos constantes tetetan se que 738 o su conciencia, incluso en sus momentos de soledad. La verdad que estoy tratando de mejorar en la familia, ¿servirá para unirnos o, en cambio, avivará los conflictos? Se dio cuenta de que esta lucha no solo era externa, sino que la batalla más significativa era la que se libraba en su interior. Finalmente, llegó el día. Los primos, escenificando caretas de confianza y firmeza, se reunirían en el lugar que había estado impregnado de historia y emociones intensas. Ana respiró hondo mientras se ajustaba la chaqueta. El nudo en su estómago era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Esa no era solo una reunión familiar, era el momento en el que su voz podría resonar más allá del miedo que siempre la había mantenido en un segundo plano. La campana del reloj sonó, marcando la hora. Con cada paso hacia el salón, se sentía más firme en sus convicciones. Este es el momento de la verdad, se dijo, lista para enfrentar no solo a sus primos, sino también a sus propios miedos. Lo que estaba a punto de revelar podría no solo cambiar el rumbo del encuentro, sino también de su vida entera. Pero el eco de una pregunta la atravesó. ¿Seré capaz de sostener la verdad en medio de la tormenta? Con el corazón latiendo con fuerza y un propósito renovado, cruzó el umbral del salón. Todo estaba a punto de cambiar.
La atmósfera en el salón era densa, casi palpable. Ana sintió cómo la mirada de sus primos caía sobre ella, como una pesada presión que exudaba desconfianza. Se obligó a no titubear y se centró en el legado que tanto había investigado. «Debo ser la voz de la razón», pensó, mientras las sombras de los recuerdos se colaban en su mente. Se sentó al borde del sillón del abuelo, un lugar que había sido testigo de tantas conversaciones, risas y discusiones. Al ver las caras conocidas, sintió que su determinación se forjaba más fuerte. No era solo por ella, sino por el legado de don Luis, un asunto que ya no podía dejársele a la suerte. «Me alegra verlos a todos aquí», comenzó, intentando sonar más tranquila de lo que realmente estaba. «Hoy me gustaría hablar sobre lo que significa ser parte de esta familia». Las reacciones fueron diversas. Ethan la observó con desdén, mientras que Javier parecía distraído jugando con su teléfono. Gabriela, sin embargo, mantenía la mirada fija. Todo era un juego de ajedrez y cada movimiento necesitaba ser calculado. Con una profundidad adquirida tras horas de estudio, Ana les habló del legado ético de su abuelo, poniendo el acento en los valores que había enseñado durante su vida. A medida que avanzaba, notó que su voz se hacía más firme, resonando en cada rincón del salón. Eran tiempos difíciles y él eligió el camino de la honestidad. Continuó, mirando directamente a sus primos. «Don Luis nos dejó más que bienes materiales. Nos dejó lecciones sobre la familia y la integridad. Y tratemos de movernos en esa dirección en lugar de dejarnos llevar por la avaricia». Las reacciones no se hicieron esperar. Javier frunció el ceño, mientras que Ethan replicó con arrogancia. «Eso suena muy bonito, Ana, pero en el mundo real lo que cuenta es el dinero. Pretendes que lo olvidemos y seamos una familia unida. Suena ingenuo». La rabia burbujeó en el interior de Ana, pero se contuvo. Sabía que tenía que ser astuta, debía usar su conocimiento en su favor, explotar el recurso emocional en lugar de caer en una trampa lógica. «No estoy diciendo que ignoremos el valor monetario, Ethan. Estoy sugiriendo que lo complementemos con el espíritu que don Luis nos legó. Lo que construyamos ahora formará parte de la historia de esta familia, y su historia no debe ser traicionada». Una tensión eléctrica recorrió el aire. La atmósfera parecía esperanzada y peligrosa a la vez. El momento era decisivo. Gabinete de un segundo, Ana decidió arriesgarse y compartir algo que había guardado como su as bajo la manga. «Durante mi investigación encontré algo que cambiará nuestra comprensión del legado de don Luis. No era solo un hombre de negocios, sino también alguien que hizo sacrificios importantes por esta familia», dijo con voz entrecortada, sintiendo que la verdad estaba a punto de emergir. La súbita atención de sus primos era inconfundible. La curiosidad, mezclada con el escepticismo, se manifestaba en sus miradas. Ana respiró hondo, metió la mano en su bolso y sacó una antigua carta, amarillenta por el tiempo. Esto es un testamento no escrito que revela secretos de la familia, una parte que nunca nos fue compartida». En ese instante, un nuevo silencio envolvió la habitación. Ana sintió el peso de la revelación sobre sus hombros. Las cartas del juego habían cambiado, y con ellas, el futuro de la familia estaba en peligro de transformarse. «¿Qué secreto se esconde?», preguntó Gabriela, la chispa de inquietud brillando en sus ojos. La tensión aumentaba mientras Ana levantaba la carta. Sus manos temblorosas señalaban el camino hacia un nuevo conflicto. «Esto podría cambiarlo todo», se dijo a sí misma, comprendiendo que lo que había comenzado como un intento de restaurar la armonía familiar podía desatar una tormenta en los corazones de sus primos. La gran pregunta resonaba en su mente. ¿Estará preparada para enfrentar las verdades que podrían cambiarlo todo?
Ana sintió que el aire se tornaba aún más pesado, como si la habitación se ahogara en expectativas. La mirada de Gabriela era intensa, casi acusadora, mientras los otros primos intercambiaban miradas de incertidumbre. Sabía que había cruzado una línea, había plantado una semilla de inquietud que podía florecer en un conflicto imprevisto, y la inquietud comenzaba a transformarse en una neblina palpable. Tomó un respiro profundo y dirigió su atención hacia la carta, el objeto que podría servirle de arma o de baluarte. La urgencia por abrirla y leer su contenido era abrumadora, pero también ponderaba el riesgo de lo que descubrirían. Sabía que el conocimiento sería su mayor aliado, pero también su carga más pesada. Don Luis siempre nos enseñó a enfrentar la verdad, sin importar cuán dura sea, murmuró, buscando que sus palabras resonaran entre sus primos. Aunque el eco de su voz era firme, el torbellino emocional en su interior la amenazaba con desviarla de su camino. Era un momento decisivo, y el éxito o el fracaso dependía de su habilidad para mantener el control. Ethan se cruzó de brazos con un gesto despectivo. «¿En serio? ¿Un viejo testamento que no vale nada? ¿Crees que eso cambiará nuestra situación actual?» Su escepticismo era un desafío abierto, y Ana sintió el ardor de la indignación en sus mejillas. No podía dejar que esa actitud la desanimara. La lucha personal que libraba era por más que solo palabras vacías. Mientras se enfocaba en la carta, su mente se llenó de recuerdos de elaboradas conversaciones con su abuelo, quien siempre había creído en la importancia de la justicia y la sinceridad. No se trata de lo que vale o no vale, Ethan. Se trata de lo que podemos aprender de nuestra historia y de cómo decidimos actuar en consecuencia. Esto es esencial para nuestro futuro como familia. Tomó la carta entre sus dedos, intentando mantener la calma. Sé que esto no cambiará de inmediato el estado de nuestras relaciones, pero quizás es hora de desafiar lo que creemos que sabemos. El conocimiento puede unirnos o dividirnos, pero al menos nos dará una opción. Las miradas se intensificaron, y Gabriela, al fin, interrumpió el silencio. ¿Por qué no lo lees entonces? ¿Qué es lo que se oculta en esas palabras? Retó con una mezcla de curiosidad y recelo. Ana atendió la provocación como un camino hacia su objetivo. Con el corazón palpitando, desdobló la carta, sintiendo la fragilidad del papel antiguo. Sus ojos recorrieron las líneas, asimilando cada palabra custodiada por el tiempo. Lo que leyó comenzó a darle forma a un nuevo relato, revelando no solo secretos familiares, sino también verdades sobre sí misma que nunca había considerado. Esto habla de decisiones que afectaron a toda la familia, de sacrificios que no valoramos y de los cuales nadie ha querido hablar, dijo a medida que la voz le temblaba. Ana sentía cómo el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. ¿Estaba lista para lidiar con las repercusiones de lo que estaba a punto de compartir? Aquel descubrimiento no solo tenía el potencial de cambiar su relación con sus primos, sino que también desearía reconstruir su propia identidad en el proceso. La tensión en la habitación se desbordaba, y algo dentro de Ana hacía eco. Era su oportunidad para desafiar no solo a su familia, sino a sí misma. A veces, el verdadero legado yacía en confrontar el pasado. Sois conscientes de lo que esto significa, ¿verdad? Puede que de aquí salgan verdades que no deseamos enfrentar, pero si alguna vez hubo un momento en que necesitamos ser fuertes, es ahora, concluyó, los ojos brillantes de determinación. La respuesta de sus primos era incierta. El silencio reinaba, y sin embargo, la expectación giraba a su alrededor como un torbellino. Ante la incertidumbre que se avecinaba, una pregunta grave resonaba en su mente.
¿Estará dispuesta a aceptar su papel en esta historia, sin importar el costo personal que pueda acarrear? El futuro de la familia, así como el suyo propio, pendía de un hilo. Ana sintió cómo las palabras de la carta la envolvían en una atmósfera cargada de revelaciones. Cada línea que leía parecía profundizar en sus inseguridades y añoranzas, desenterrando no únicamente secretos de su familia, sino también aspectos de sí misma que había ignorado. La presión de compartir esto con sus primos se convirtió en un desafío que no podía eludir. Notó que las miradas de Gabriela y Ethan la seguían con expectación, como si su respuesta fuera la clave para descifrar ese enigma familiar. Su corazón latía al unísono, con la creciente certeza de que estaba a punto de descubrir algo esencial sobre sí misma. Estas decisiones no son solo sobre dinero o propiedades, hablan de lecciones olvidadas, de sacrificios que debieron marcar nuestra vida. Continuó Ana, buscando reforzar su propio argumento, mientras luchaba con la idea de lo que significaba escuchar verdades duras. La voz que resonaba en su interior era la del abuelo, instándola a no temer el impacto de la verdad. La tensión se volvió casi tangible, y la murmullo de voces en su mente clamaba por un sentido de pertenencia que había estado ausente. Ana había sentido que siempre era la mediadora, la cuidadora, pero ahora comenzaba a reconocer que su rol podía ser más que eso, podía ser agente de cambio. Con esa determinación en su corazón, se enfrentó a Ethan. No podemos seguir ignorando lo que somos. Aceptar lo que está escrito aquí podría significar que tenemos que reevaluar cómo nos hemos tratado como familia. No se trata solo de una herencia física, sino emocional. ¿No lo ven? Ethan se mantuvo en silencio, pero Ana podía ver cómo sus ojos parpadeaban con el atisbo de duda. La chispa de la intriga estaba empezando a minar su escepticismo. La habitación, antes llena de rencor, comenzaba a cambiar. Ana sintió que una brecha entre ellos se estaba cerrando lentamente. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo influiría su futuro. Su voz, aunque temblorosa, se hacía más fuerte. Este legado nos pertenece a todos. Necesitamos decidir si vamos a rechazarlo o a asumirlo como parte de quienes somos. Gabriela, que había permanecido en silencio, se sumó al diálogo. Ana tiene razón. La historia no es solo de ellos, es de todos nosotros. Puede que al leer esto seamos capaces de entender mejor las heridas que nos lastiman. Su mirada se suavizó, dejando entrever el deseo de sanar en el corazón de la prima, que siempre había sentido que sus opiniones eran desestimadas. Ana sintió un impulso de alivio mientras el diálogo comenzaba a tomar forma. La ansiedad que había sentido al abrir la carta empezaba a convertirse en un renovado sentido de propósito. Pero, en el fondo, sabía que abrir la puerta a estas verdades traería conflictos que podrían amenazar su recién hallada conexión. Esta carta no solo toca el corazón de la familia, sino que también nos puede ayudar a enfrentarnos a nuestros propios miedos, sugirió, mientras su mente se debatía entre la esperanza y la previsión de tensiones inminentes. La habitación se llenó de un silencio reflexivo. Todos parecían sopesar sus palabras y el futuro seguía siendo incierto. Pero lo que Ana había comenzado a notar era el crecimiento potencial que podría surgir de esta vulnerabilidad compartida. Una voz interna le gritaba que no podía detenerse ahí. Pronto tendrían que enfrentarse a los resultados de desenterrar esos secretos. Las decisiones que ya habían tomado empezaban a resurgir, y las emociones estaban en vilo. Al final, Ana se sintió más viva que nunca y se cuestionó si estaba listando a su familia para una tormenta o a un renacer. Esa pregunta la atormentaba, y a medida que cada miembro de la familia asentía lentamente, la tensión prometía un desenlace impredecible.
¿Serían capaces de recibir la verdad y resignar sus egos, o todo terminaría en un conflicto aún más devastador? La carta era solo el principio. Lo que vendría después podría cambiar su legado para siempre. Ana sabía que tendría que estar lista para pagar el precio de la verdad. Ana sabía que el siguiente paso era crucial, no solo para su relación con Ethan y Gabriela, sino también para su propio sentido de identidad. La carta había abierto una herida familiar, y ella era quien se ofrecía a curarla, un papel que nunca había tenido que asumir antes. La idea de convertirse en la portavoz de las emociones reprimidas la llenaba de incertidumbre, pero también de un poder desconocido. Mientras la conversación continuaba, comenzó a notar cómo su voz resonaba más firme. Lo que propongo no es sencillo, pero tenemos que darnos la oportunidad de entendernos mejor. Cada uno de nosotros debe decidir qué significa esta herencia emocional, afirmó, sintiendo la presión de las miradas de sus primos sobre ella. Gabriela rompió el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Si hay secretos dolorosos, debemos enfrentarlos. No podemos seguir viviendo en un espacio donde el miedo de hablar nos divida aún más. Ana se dio cuenta de que, a pesar de su propia inquietud, el deseo de cambio de Gabriela era potente. Ese sentimiento era compartido, y eso era un punto de partida. Ethan, sin embargo, aún se mostraba escéptico. ¿Y si lo que encontramos solo hace que estemos más divididos? Algunas verdades son mejor dejarlas en el pasado, protestó, cruzando los brazos sobre su pecho. La resistencia de Ethan la llevó a cuestionar su convicción. ¿Y si él tenía razón? Pero el miedo de permanecer en la ignorancia era aún más aterrador. Ana respiró hondo y decidió que este era su punto de inflexión. Se sentía preparada, aunque cada fibra de su ser temía lo que vendría. Todo lo que hemos evitado nos ha alejado, y es momento de cambiar eso. La verdad nos puede unir o dividir, pero al menos tendremos la oportunidad de elegir, replicó, su voz emergiendo con una autoridad que no sabía que poseía. Ana podía sentir que la energía en la habitación cambiaba. Cada palabra que decía estaba construyendo un puente entre sus primos, uno que había estado ausente por tanto tiempo. Sin embargo, sabía que ese puente era frágil, dependía de la voluntad de todos para cruzarlo. El silencio volvió a reinar, pesado de expectativas. Ana sabía que las palabras no eran solo suyas. Estaba casi convencida de que el camino hacia adelante no sería fácil, pero una parte de ella estaba dispuesta a aceptar la aventura de desenterrar los secretos familiares. Cuando el silencio se hizo insoportable, ella decidió abrir la carta de nuevo. Con las manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta las partes que resonaban profundamente con su corazón. Las referencias a traiciones pasadas y lecciones no aprendidas tomaron vida de una manera que nunca habría esperado. La historia de su familia comenzó a tejerse en el aire, y cada palabra trajo consigo un peso emocional. A medida que la verdad se revelaba, Ana percibió cómo Ethan y Gabriela se acercaban levemente, sus posturas se relajaban, como si escucharan a la familia que llevaban dentro. Sin embargo, la lectura también desató una nueva tormenta en su interior. Las dudas y temores que había estado reprimiendo comenzaron a aparecer, interpelando su disposición a aceptar lo que el pasado les había ocultado. Mientras terminaba de leer, sus primos se miraron con una mezcla de miedo y decisión. La atmósfera había cambiado, y aunque la incertidumbre seguía ahí, había un atisbo de colaboración. No era un final, pero era un comienzo. Ana, al mirar a sus primos, sintió que cada uno de ellos era ahora parte de una historia que aún estaba en desarrollo, un legado que podría ser transformado. ¿Estamos listos para afrontar esto juntos?, preguntó con un hilo de voz, la vulnerabilidad marcada en su rostro. La respuesta prometía ser el catalizador que necesitarían para entrar en un camino de descubrimiento, y sobre todo,
un camino de sanación. Lo que no sabía Ana era que esta decisión abriría la puerta a conflictos aún más profundos que pondrían a prueba no solo su relación con sus primos, sino también su propia resistencia emocional. ¿Sería capaz de enfrentar lo que la verdad finalmente revelara sobre su familia y sobre sí misma? La incertidumbre que la invadía prometía ser solo el principio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Ana sintió que el aire en la habitación se volvía más denso a medida que sus primos no respondían a su pregunta. La vulnerabilidad que había mostrado la hacía cuestionar su papel en esta dinámica familiar. Había un peso en sus hombros que nunca había conocido, una responsabilidad que se sentía tanto como un regalo, como una carga. Ethan fue el primero en romper el silencio. No sé si estoy listo para esto. A veces creo que es mejor dejar las cosas como están, dijo, su voz temblando levemente. La incertidumbre en su tono la atacó, pero también lo entendía. La idea de desbloquear viejas heridas podía resultar aterradora, incluso cruda. Sin embargo, en su interior, una determinación crecía. Comprendo que hay miedo, pero el silencio no es una respuesta. Si seguimos guardando los secretos, no solo dividimos, sino que destruimos lo que queda de nosotros, argumentó Ana, sintiendo cómo sus palabras resonaban en ella misma más de lo que esperaba. Se dio cuenta de que cada expresión en su rostro reflejaba su propio conflicto interno. Esa lucha, desear la verdad, mientras temía las consecuencias. Gabriela, mirando a ambos, finalmente habló. Tal vez deberíamos comenzar con pequeñas verdades. No tenemos que desenterrar todo de una vez. Cada uno puede decidir cuánto está dispuesto a revelar, sugirió, su voz suave pero firme. Ana sintió que Gabriela apoyaba su impulso y eso le otorgó valentía. Era un gran avance, pero la opción de una discusión más ligera presentaba su propia forma de evasión. Ana asintió, agradecida. Esa es una buena idea. Comencemos con lo que cada uno siente sobre lo que hay en juego, sin presión. Esto no tiene que ser una confrontación, puede ser simplemente una conversación. Mientras hablaba, se dio cuenta de que incluso ella misma necesitaba preguntarse qué estaba dispuesta a compartir acerca de su propia vida. Había tomado el rol de mediadora, pero el autoexamen también era esencial aquí. Cada uno fue compartiendo historias breves sobre sus vidas, sin profundizar en los oscuros secretos. Hablaron del aburrido trabajo, de los valores que habían adquirido en sus años dispersos, de momentos felices y tristes. Fue una especie de tenso alivio, el relato de sus realidades individuales, un hilo que tejía un espacio acogedor y seguro. Sin embargo, a medida que se abría la puerta a la introspección, Ana no podía evitar preguntarse sobre el impacto real de esa conexión. Ella misma nunca había revelado tanto de su vida personal, siempre había sido la que escuchaba, la que daba apoyo sin pedir nada a cambio. La decisión de ser vulnerable ante sus primos era un acto que representaba un cambio radical en su vida. Las historias fueron dejando huella, y aunque discutían mínimos detalles de su existencia cotidiana, el eco de las verdades más profundas estaba presente, oculto como un aliento colectivo. Ana sintió que se encontraba en un punto de inflexión. Cada palabra que intercambiaban era una invitación a escarbar más hondo, a permitir que la verdad saliera sin ambigüedades. Cuando la conversación comenzó a desvanecerse, Ana sintió que había llegado el momento de confrontar su propia historia. Había un fragmento de su vida que había estado ocultando a todos, uno que la había marcado y que necesitaba compartir con ellos. Respiró profundamente, sintiendo el calor de lo que revelaría. Hay algo que he estado guardando, algo que me avergüenza, y creo que es el momento de hablarlo. Comenzó a decir, mientras el peso de su confesión se acumulaba, amenazando con desbordarse.
Las miradas de sus primos se intensificaron, llenas de interés y sobre todo expectativa. Sin embargo, una parte de ella también sentía que al abrir de nuevo una puerta dejaba entrar la niebla de recuerdos que había intentado mantener a raya. De repente, una risa nerviosa de Gabriela sonó en el ambiente. No estamos dispuestos a dejar que el silencio nos ahogue. Por favor, Ana, cuéntanos, instó, y era evidente que la angustia de ella se compartía entre todos. Con una mezcla de miedo y resolución, Ana continuó. Desde hace años he estado lidiando con el sentimiento de que nunca me he sentido realmente en casa. Esto va más allá de nuestra familia o de este lugar. Es como si cada paso que diera lo hiciera en busca de una identidad que no comprendo. Pero antes de que pudiera profundizar en su angustia, el timbre del teléfono interrumpió el momento. Ana miró a sus primos, atónita, mientras se preguntaba si esa era una señal, una oportunidad que podía deshacer el hilo que cada uno de ellos había comenzado a tejer. ¿Qué mensaje traería el destino en ese instante fatídico? La respuesta a esa pregunta retumbaba en su mente, y al mismo tiempo, la urgencia del presente intensificaba su temor al futuro. Ana se quedó paralizada por un instante. El sonido del timbre pareció resonar más allá de las paredes de la habitación, como si el universo entero abriera una puerta que no estaba preparada para cruzar. Sabía que ese momento de revelación era crucial, pero también lo era la necesidad de conocer qué tipo de verdad podría surgir de la interrupción. Ethan fue el primero en levantarse, algo ansioso, como si el timbre hubiese activado un mecanismo en su mente que lo empujaba a actuar. «Déjame ver quién es», dijo mientras se dirigía hacia la puerta. La familia aún la miraba, cada uno atrapado entre la expectativa de que Ana continuara su confesión y el deseo de distraerse de la carga que representaba. Pero Ana sabía que no podía dejar que cualquier cosa deshiciera su impulso. Había un hilo de determinación que había comenzado a tejer e iba a sostenerlo. Se recordó a sí misma por qué había comenzado esta conversación. La esencia de su búsqueda personal radicaba en luchar por una identidad más completa, y no podía permitir que una interrupción la hiciera retroceder. Mientras tanto, Ethan se había asomado al exterior y tras unos segundos regresó con una expresión de confusión. Es un mensajero. Trae un paquete dirigido a nuestra abuela. Dice que es importante». La atmósfera cambió de inmediato. El temor a lo desconocido dejó atrás la tensión de su conversación personal. Al oír el nombre de la abuela, Ana sintió un nudo en su estómago. Su relación con la matriarca había sido complicada, llena de sombras de resentimientos y silencios comunicativos. Esa carga emocional apenas comenzaba a emerger en su conversación y ahora parecía absorber la atención de todos. Sin embargo, un destello de curiosidad también brillaba en la mente de Ana. ¿Qué podría contener ese paquete? Gabriela, dejando atrás su propio nerviosismo, se giró hacia los demás. «Quizás debería abrirse aquí. Si es algo importante, es mejor que estemos juntos». Todos asintieron, como si su deseo colectivo de desentrañar lo desconocido pudiera ofrecerles más que simple curiosidad. Ana se sintió dividida. Por un lado, el deseo de conocer cualquier aspecto que pudiera cambiar su percepción de la familia, y por otro, el impulso de volver a la ruptura emocional que la había traído hasta aquí. Sin embargo, la incertidumbre palpitaba en el aire, sugiriendo que algo grande estaba por suceder. El momento era electrizante. Mientras el paquete fue abierto con cuidado, Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Sería este un catalizador para la verdad que deseaba alcanzar? Con cada pliegue de papel que se removía, se preguntaba si encontraría respuestas que la ayudarían a entender su lugar en este tejido familiar tan frágil.
Finalmente, el paquete se abrió y de él emergió un álbum de fotos, viejo y cubierto de polvo. La portada mostraba una imagen de su abuela joven, rodeada de amigos y familiares que Ana casi no reconocía. La atmósfera se impregnó de un silencio sutil, pero lleno de preguntas no formuladas. Esto es nuestro», murmuró Gabriela, mientras colocaba el álbum sobre la mesa con reverencia. Nunca lo había visto antes. La revelación parecía encerrar mucho más de lo que cada uno de ellos esperaba. Ana sintió cómo las palabras que había preparado comenzaron a desvanecerse, sustituidas por el eco de su propia voz interna. Lo que ahora se mostraba como un simple álbum de fotos podía traer consigo secretos bien guardados, verdades que quizás necesitaban salir a la luz más que cualquier otra cosa. En su interior, la sensación de ser un facilitador comenzó a cambiar. ¿Daría el paso para compartir su propia historia, su propia lucha, o preferiría explorar simultáneamente los misterios del pasado familiar? Las decisiones eran abrumadoras. Mientras sus primos comenzaban a hojear las páginas del álbum, Ana se dio cuenta de que el camino hacia su propia identidad estaba más entrelazado con el pasado familiar de lo que había anticipado. Las posibilidades se desplegaban frente a ella, y con ellas la provocación de confrontar el dolor que había estado evitando tanto tiempo. Era inminente que las verdades vieran la luz. Con cada imagen revelada, cada sorriso, cada lágrima, el peso de sus experiencias y la de su familia comenzaban a entrelazarse. Un ligero temblor recorrió su cuerpo. Ana sabía que el momento de desatar todo lo que había guardado estaba más cerca que nunca. ¿Sería este álbum el impulso final que necesitaba para enfrentar su propia historia? La incógnita se ahondó en su mente, y antes de ser consumida por la curiosidad, se preguntó, ¿qué descubriría realmente sobre sí misma y su familia? Ana sintió el peso del álbum entre sus manos mientras sus primos estaban perdidos en las fotografías. Cada imagen era un portal a memorias olvidadas, sonrisas atrapadas en un tiempo que parecía tan distante, tan ajeno a la controversia que había marcado su vida familiar. No solo eran retratos, sino fragmentos de una historia que estaba a punto de revelarse. La curiosidad por lo que cada página encerraba era palpable en el aire. ¿Por qué nunca hablamos de esto?, se preguntó en voz alta, su mente girando entre la incredulidad y la urgencia por comprender. Las imágenes desvelaban no solo la alegría, sino también el sacrificio, la lucha y el amor que había moldeado la historia que siempre habían considerado desde una perspectiva limitada. La valentía de indagar en lo que ocultaban esos rostros la inspiró. Con cada hoja que pasaba, Ana pudo sentir cómo sus propios miedos comenzaban a desvanecerse. La secuencia de la aventura que había iniciado se fue transformando en un reconocimiento de historias que nunca se habían compartido. Decidió que era el momento de confrontar su propia narrativa, de conectar las historias de su familia con la suya propia. Esta herencia no culmina en dinero, sino en quién somos y en cómo hemos decidido vivir, afirmó, sintiendo que una chispa de valor la guiaba. La mirada de Ethan se suavizó ante la autenticidad de su voz. «Tal vez no hemos valorado lo que realmente importa», murmuró, como si escudriñara su propia historia a través de la luz que emanaba del álbum. Gabriela asintió, compartiendo el instante de conexión que debilitaba las barreras que habían construido durante años. Ana sintió que algo dentro de ellos estaba empezando a cambiar, un reconocimiento de que la unidad era posible si estaban dispuestos a abrir sus corazones. «Me gustaría leer algo», anunció Ana, sintiendo que su voz resonaba con fuerza. Tomó aire y comenzó a revelar lo que había cambiado su perspectiva.
Este álbum no solo nos conecta con el pasado, sino también con las luchas que todos enfrentamos, observó. Lo que comenzó como una búsqueda de verdad había evolucionado hacia una conexión auténtica y relevante. A medida que sus palabras fluían, se dio cuenta de que no solo hablaba de su abuelo y su legado, sino que también incluida su propia lucha, su deseo de encontrar su lugar genuino en la familia. Mientras compartía sus dolorosos sentimientos de inseguridad y pertenencia, Ana vio cómo sus primos empezaban a abrirse también. Unas palabras sencillas pero profundas de ella resonaron en ellos. Nosotros podemos hacer que esto funcione. Si realmente queremos construir un legado que tenga sentido, tendremos que enfrentarnos a lo que nos ha mantenido divididos. Necesitamos entendernos, concluyó, sintiendo una curiosidad renovada por los vínculos que podrían reconstruirse. La atmósfera en la habitación se volvió más ligera. El miedo que había atenazado sus corazones adquirió una nueva perspectiva a medida que se compartían historias. Cada uno de sus primos comenzó a hablar sobre momentos traicioneros, inseguridades y desafíos personales que habían sido parte de la narrativa familiar. La conexión estaba tomando forma. Ana sintió que había ganado algo invaluable en el proceso, la confianza en sí misma y en los demás. Mientras la conversación continuaba, Ana comenzó a notar que el valor de la verdad se estaba manifestando de maneras inesperadas, convirtiendo la lucha personal en una celebración de las historias compartidas les otorgaba un enfoque renovado. La percepción de la herencia, ya no ligada al conflicto, se transformó en un legado de aceptación y crecimiento personal. El momento culminante llegó cuando Ana se dio cuenta de que el presente y el futuro no existían sin el pasado. Si logramos abrazar este legado, podemos construir algo nuevo. Este es el verdadero regalo que don Luis quería dejar, sugirió, sintiendo que cada palabra plantaba una semilla. Las respuestas silenciosas de sus primos se veían reflejadas en sus miradas, llenas de esperanza y de deseo de un cambio positivo. Con la luz del atardecer filtrándose a través de la ventana, la familia empezó a hacer planes sobre cómo honrar la memoria de su abuelo. Ana sintió que su papel había evolucionado desde una cuidadora sumisa a una voz influyente que había logrado redescubrir su poder dentro de la familia. Aquella conexión genuina significaba la construcción de puentes que podrían resistir cualquier tormenta futura. Cuando finalmente se despidieron aquel día, Ana sintió una calma en su interior. En su mundo había logrado no solo reconocer su lugar como parte de la familia, sino que también había comenzado a construir uno nuevo, uno basado en el respeto y el entendimiento. El legado que una vez parecía una carga familiar, ahora resonaba con significado. A medida que se alejaban, Ana sonrió, sintiéndose en paz. Había llegado el momento de dejar atrás el miedo y abrazar el futuro con la valentía que había descubierto. Este momento era el principio de una nueva era familiar. Ana sabía que no importaba lo que ocurriera en el futuro. Ahora tenía la convicción y la fuerza necesarias para enfrentarlo. Había transformado su vida y la de su familia, y el viaje había hecho florecer no solo la verdad, sino también el amor y la unidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita para no perderse estas inspiradoras historias. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.